Hola, tengan un cordial saludo de quien les habla Luigi Tuave. En este pequeño video daremos una breve introducción a lo que son las protecciones eléctricas a nivel de distribución en el sistema de potencia. Las protecciones en el sistema de potencia. Estas se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después tenerse sin control en forma encadenada. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, minimizar el peligro para las personas, minimizar el riesgo de daños de equipos electrónicos adyacentes. La calidad del servicio eléctrico. La calidad del servicio eléctrico que presta un sistema eléctrico de potencia se mide por el voltaje, la frecuencia y la continuidad del servicio. Un servicio perfecto sería el que brinda un voltaje constante y que no tenga interrupciones. En la práctica podemos indicar que el sistema debe ser capaz de mantener el mínimo de interrupciones, un nivel y rango adecuado de voltaje y frecuencia. Las bandas de tolerancias aceptadas son del más menos 5% en voltaje y el más menos 1% en frecuencia. El sistema podría operar en forma normal al no cumplir las exigencias anteriores, como también cuando suceden fenómenos ajenos a su recurso, tales como fallas en sus componentes, error de operación del comando manual o automático, imprevistos como tormentas, sismos, incendios, estizajes, etc. Por su parte, estas operaciones anormales traen como consecuencias efectos graves, como daños en los equipos, pérdida en la estabilidad del sistema eléctrico, mala calidad del servicio eléctrico. Componentes de un sistema de protección. Se llama sistema de protección al conjunto de elementos y sus circuitos de control asociados que se encuentran interconectados o dependientes entre sí, cuya función es proteger un equipo o un conjunto de equipos componentes de un sistema eléctrico. Los sistemas de protección juegan un papel importante en el funcionamiento de un sistema eléctrico, ya que de ellos depende la seguridad de todo el conjunto y la continuidad del servicio eléctrico. Componentes de un sistema de protección. En estos tenemos transformadores de medida de potencia y corriente, relés, interruptores de poder, circuitos de control. Dentro de transformadores de medida de potencia y corriente, podemos decir que son los dispositivos que permiten obtener la información sobre las condiciones de operación de un sistema en forma de voltaje y corriente. Entre estos componentes deben incluirse los dispositivos de potencia capacitivos y otros que cumplen funciones similares. Los relés son los dispositivos que reciben la información y pueden discriminar entre las condiciones anormales y normales. Por su funcionamiento pueden ser eléctricos, electrónicos, transitorizados, con microprocesadores, etc. Los relés, al detectar las condiciones anormales, entran en acción y estos tienen como acción cerrar o abrir contactos que en forma directa o indirectamente habilitan los circuitos de apertura de los interruptores de poder. En los interruptores de poder podemos decir que son los aparatos que al ser comandados por relés o bien voluntariamente por los operadores cumplen con la función de aislar los equipos desconectándolos. Los circuitos de control son los elementos y dispositivos que conectan los tres componentes anteriores. Entre ellos puede citar alambrados y dispositivos auxiliares como switches, relés, auxiliares, lámparas indicadoras, alarmas, etc. Estos circuitos de control no solo se usan aparte de las protecciones, sino como parte de los sistemas de mediación. Transformadores de medida, de potencia y de corriente. Transformadores de corriente es un transformador utilizado para aumentar o disminuir una corriente alterna, pero usa una corriente en el emanado secundario proporcional a la corriente del primario. Transformador de medida. Los transformadores de medida traducen las intensidades y tensiones de las líneas a valores medibles por contadores y protecciones. La parte fundamental del transformador de medida es el núcleo,
compuesto de chapas delgadas de 0,35 milímetros de acero electrotécnico de alta calidad o bien de otras aleaciones especiales, sobre el que se colocan dos devanados aislados uno del otro. Transformadores de potencia. Se trata de máquinas capaces de modificar algunos aspectos de la corriente como el voltaje o la intensidad. La potencia puede regularse en función al transformador de potencia utilizado. El transformador de potencia modifica la electricidad en magnetismo para volverla a convertir en electricidad. Por lo general, los transformadores no pierden potencia, pero hay máquinas que presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo del estilo, diseño, tamaño, etc. El funcionamiento de los transformadores se regula por la inducción electromagnética. Circuitos de control. Son los elementos y dispositivos que interconectan los tres componentes anteriores. Entre ellos se pueden citar los alambrados, dispositivos auxiliares como switches, relés auxiliares, lámparas, indicadoras, alarmas, etc. Este circuito de control no solo se usa como parte de las protecciones, sino como parte de los sistemas de mediación y para la operación comandada a voluntad por los operadores de subestaciones o centrales generadoras, en forma remota o mediante el telecomando. Como podemos observar en la siguiente gráfica, constamos de interruptor, transformadores de corriente y transformadores de potencial, también conocidos como TC o TP. Interruptores de poder. Los interruptores de poder son los aparatos que al ser comandados por relés o bien voluntariamente por los operadores cumplen una función de aislar el equipo desconectándolos. Los relés, un dispositivo que causa un cambio brusco en uno o más circuitos de control, cuando la o las cantidades de medidas a las cuales respondan llegan o pasan en valores prefijados, cumpliendo así con su función. La estructura de un relé en general, podemos distinguir que los esquemas generan de relé de los siguientes bloques: circuito de entrada, control o excitación, circuito de acoplamiento, circuito de salida, carga o maniobra, constituido por circuito excitador, dispositivo conmutador de frecuencia y protección. Clasificación de los relés de acuerdo a su función que desempeña. Tenemos los relés de protección, relés de regulación, de verificación y relés auxiliares. De la protección podemos decir que son aquellos que detectan anormalidades e inician o permiten la desgenerización de uno o varios equipos de poder. De regulación son aquellos que operan a causa de una desviación que ha sobrepasado ciertos límites prefijados. Los relés de verificación son aquellos cuya función es verificar una conducción con respecto a cierto límite prescrito e iniciar órdenes diferentes a desenergizar un equipo. Relés auxiliares son aquellos que operan en respuesta a la energización de un circuito y asisten a otros relés o dispositivos de alguna función. Principio fundamental de los relés de protección. Tenemos dos que son protección principal y protección de respaldo. En la protección principal podemos decir que la filosofía general de las aplicaciones de relés de protección consiste en dividir el sistema de potencia en zonas. Alrededor de los interruptores se crea una zona de superposición tal que al ocurrir una falla en esta, se dispara el mínimo de interruptores para desconectar el elemento defectuoso. En protección de respaldo, podemos decir que la interrupción selectiva de una falla en un sistema eléctrico origina la actuación de las siguientes cadenas de aparatos: equipos de medida de magnitud, elementos que establecen los valores reducidos, equipos de interrupción, los auxiliares correspondientes si uno de los elementos de la cadena falla, el sistema de protección no trabaja y la falla continúa. ¿Cómo funcionan los relés de protección? Todos los relés utilizados para protección de circuitos y algunas anomalías funcionan en virtud de la corriente y o tensión proporcionada a ellos por los transformadores TC y TP, conectadas en diferentes combinaciones al elemento del sistema que va a proteger. En la siguiente gráfica podemos observar todos los relés existentes y usados en sistemas de distribución o sistemas de potencia con su numeración o símbolo del 1 al 96.